Gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos, doctores. Doctor, muchísimas gracias. Sí, vamos a comenzar acerca de nuestra clase el día de hoy, que nos corresponde a lo que confiere anatomía aplicada, lo que es cabeza y cuello. Vamos a ver también las partes generales y los puntos básicos que nosotros como cirujanos dentistas debemos saber y lo que vamos a trabajar en toda nuestra carrera. Vamos a hablar específicamente de lo que confiere acerca de la cabeza y cuello, específicamente en nuestro campo como cirujanos dentistas. Entonces, tenemos que empezar primero hablando acerca, como lo que ustedes pueden ver, acerca de lo que es la cabeza de un cráneo de un neonato, una cabeza fetal, ¿cierto? Como todos, tanto un cráneo de un neonato, de un recién nacido, como una cabeza de un adulto, tenemos que se va a dividir en dos regiones, en huesos de la cara y en huesos del cráneo. Lo vamos a separar en cara y en cráneo. Nosotros sabemos que el cráneo, la cabeza de un neonato, son de huesos blandos, son de huesos delgados. Todavía sus huesos están incompletos, todavía sus huesos están en desarrollo. Como ustedes pueden ver aquí, todavía aquí en este caso la mandíbula todavía está en proceso de desarrollo. El hueso malar, los huesos propios, todavía hay presencia de suturas y de fontanelas. ¿Por qué? Porque si no hubiera un desgarro a la mamá al momento del parto natural, ¿cierto? Si en caso fuera así como la cabeza de ustedes y la mía, que ya es una cabeza ósea de un adulto, que ya, ¿verdad? Todos sus huesos están firmes y las suturas ya cerraron. Entonces, en el caso de un cráneo de un neonato, vamos a ver que está formado por los dos huesos frontales, los dos huesos parietales, está formado por un hueso occipital y los dos huesos temporales que se ve aquí alrededor. Ahí está. Ya sabemos que los huesos del cráneo de un neonato son blandos, son maleables. Recordemos la cultura Paracas, ¿verdad? Que colocaban esos fardos, creo que puede ser, y llevaban la cabeza hacia atrás para que se forme dolicocéfalos, ¿cierto? Entonces, tenemos que las suturas. ¿Qué vendrían a ser las suturas? Si recordamos, doctores, ¿qué es una sutura? ¿Qué vendrían a ser una sutura? Son hendiduras lineales, ¿cierto? Miren, son hendiduras lineales, doctores, formadas por tejido fibroso. Hendiduras lineales formadas por tejido fibroso. Tenemos 4 suturas, por eso el cráneo de un neonato tiene 2 huesos frontales, porque esta sutura metópica divide el hueso frontal. Ahorita, en ustedes y en mi cabeza, ¿cierto? Solamente tenemos un hueso frontal. Esta sutura ya cerró esta sutura. Entonces, tenemos la sutura metópica, que va a dividir los 2 huesos frontales. Tenemos la sutura coronal, acuérdense, como una coronita, coronal, que va a dividir y va a estar ¿entre quién? Entre el hueso frontal y el hueso parietal. La sutura sagital, miren, es una vista desde arriba, que va a dividir los 2 huesos parietales. Y una sutura lambdoidea. Esta sutura lambdoidea va a dividir los huesos parietales y el hueso occipital. Entonces, las suturas son hendiduras lineales formadas por tejido fibroso. En un cráneo de un neonato tenemos sutura metópica, sutura coronal, sagital y lambdoidea. Acá también tenemos una vista, miren, sutura coronaria o coronal, sagital, metópica y lambdoidea. También acabamos de ver unos espacios. Recordemos, alguna vez cuando hemos tenido a nuestros hermanos menores, a los bebés recién nacidos, en el caso de los hijos, hermanos menores, sobrinos, primos, cuando hemos cargado a un bebé, en sí el bebé todavía es blandito, como uno dice, porque todavía está en desarrollo. Y específicamente la cabeza fetal, ¿cierto? La famosa mollerita, que a veces cuando le estamos dando el biberón o le están dando de lactar, se atoran. Y las mamás, las abuelitas, mencionan, ¿no? Sóplale la mollerita, para que le pase el atoro. Pero inconscientemente, si le estamos dando de lactar o le estamos dando el biberón, inconscientemente cuando se atora, nosotros lo sentamos un poquito al bebé. Y automáticamente las vías respiratorias se abren. Por eso el bebé deja de toser, no porque le soplemos la cabecita y la mollerita. Acá tenemos un poquito de cabello en el caso de los recién nacidos, pero no es porque le sople la cabecita, sino que como inconscientemente lo sentamos un poquito al bebé, las vías respiratorias se abren. Es como que nosotros estuviéramos echados o recostados en nuestra cama y estamos tomando un vaso de agua, nos vamos a atorar y nos sentamos, las vías respiratorias se abren. Entonces, si hablamos acerca también de las fontanelas, ¿qué vendrían a ser las fontanelas? Son espacios membranosos formados por tejido fibroso. Y la principal, la característica, la que a veces siempre uno se presiona o vemos que al momento que el bebé está respirando, en la cabecita vemos que late un poquito, ¿cierto? Esa es la famosa mollerita que dicen las abuelitas o las mamás que le soplemos cuando se atore. Esta fontanela es la fontanela anterior o mayor o bregmática, depende de la literatura que estemos leyendo.
Entonces, esta fontanela anterior o mayor o bregmática tiene una importancia clínica, doctores. A través de ella podemos apreciar la posición del feto en el vientre materno. Podemos comprobar la presión intracraneal. A través de ella podemos extraer el líquido cefalorraquídeo en el caso de alguna necesidad. Podemos introducir sustancias medicamentosas. Esta fontanela cierra a los 2 años de vida. Ya cuando el niño ya camina, ya a veces, si hemos tenido hermanos pequeños, se nos han caído de casualidad, ¿cierto? Pero hay que tener mucho cuidado porque miren el grosor del hueso. Miren el grosor del hueso. Es el mismo grosor de la hoja de un cuaderno o de una hoja bond, delgadito. Entonces, si un niño que siempre, cuando al inicio de que caminan, se caen, hay que tener mucho cuidado que se golpeen la cabeza. ¿Por qué tenemos aquí? Las meninges. Recordemos que las meninges son las que cubren, ¿verdad? Debajo de la cavidad craneal, a nivel óseo. Y debajo de ello tenemos el cerebro. Entonces, si mi hueso es delgadito, no va a haber mucha protección en el caso que fuera un golpe muy fuerte. Esta fontanela anterior o mayor o bregmática cierra a los 2 años. ¿Ya? Es la fontanela que más se demora en cerrar, ya a los 2 años. Tenemos la otra fontanela posterior o bregmática, perdón, o lambdoidea. Esta fontanela posterior o lambdoidea o también menor se va a encontrar entre los huesos parietales y el hueso occipital. Ahí está. Esta fontanela cierra más o menos a los 6 meses, ¿no? En algunas literaturas mencionan al año, ¿no? Al año. Y la otra fontanela que se puede ver aquí, que son las pares o laterales, ¿no? Porque están lateralmente en la cabeza ósea, en la cabeza de un neonato. Tenemos la fontanela térica, con PT térica. Esta fontanela térica se va a encontrar entre quiénes, entre el hueso frontal, entre el hueso parietal, entre el hueso temporal y en el ala mayor del esfenoides. Ahí, la fontanela térica con PT, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahí nos vamos a hacer. Fontanela térica, ¿no? De la fontanela térica con PT. Térica, usted lo hace más bonito. Es de la fontanela anterior o mayor o bregmática. Tenemos la fontanela astérica. Esta fontanela también es una fontanela, ¿cierto? También es una fontanela lateral. Esta fontanela cierra también a los 6 meses y va a estar ubicada entre quiénes, entre el parietal, en el temporal y el occipital. Ahí está, ahí va a estar ubicada. Entre el parietal, el temporal y el occipital. Acá también la podemos ver. Fontanela anterior o mayor o bregmática, la fontanela lambdoidea, la sutura metópica, la sutura coronaria, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Ahí está. Entonces, ¿qué características podríamos decir de la cabeza de un neonato? A ver, doctores, los escucho. ¿Qué características podríamos decir de la cabeza de un neonato? Presencia de fontanelas, ¿cierto? Presencia de suturas. Sus huesecitos son blandos, son maleables. Todavía, miren acá en este caso de la mandíbula, miren, doctores. El ATM todavía está incompleto, todavía está en desarrollo. Miren el conducto auditivo externo. Miren aquí el reborde de la mandíbula, del maxilar superior. Entonces, características de un cráneo de un neonato. Sus huesos son blandos, son maleables. Presencia de suturas, presencia de fontanelas. Huesos incompletos, todavía están en desarrollo. Todavía está en desarrollo. Si podíamos hablar acerca de la carita. ¿Qué podríamos decir acerca de la carita? Miren la cara. La cara es muy pequeña. Miren, su cara es muy pequeña. Miren acá la mandíbula, el hueso malar, todavía está en desarrollo. ¿Quién forma la cara del cráneo de un neonato? La porción inferior de los huesos frontales. El maxilar superior, miren. El maxilar inferior. Ahí está. Todavía está en desarrollo. Acá está del libro de Netter. La fontanela anterior, sutura sagital, sutura coronal, el hueso parietal, la fontanela posterior o menor o lambdoidea, la sutura lambdoidea, ahí está. Y vamos a hablar acerca del cráneo de un adulto. ¿Qué podríamos decir nosotros acerca de la cabeza ósea? ¿No?
Todos alguna vez en la carrera hemos dicho, me he comprado un cráneo, o tengo un cráneo, o doctora, présteme, o doctor, présteme su cráneo para repasar cuando hemos estado en nuestras clases del anfiteatro, del laboratorio, ¿cierto? Estudiando el curso de anatomía cuando hemos estado en pregrado. Y si nosotros hemos dicho, porque yo también quizás en un momento lo he mencionado cuando estaba en mis estudios de pregrado, doctor, présteme un cráneo. Si hablábamos de un cráneo, hablábamos de esto nomás, ¿no? Huesos del cráneo, nada más, ¿no? Entonces, hablemos acerca de la cabeza ósea. ¿Qué sería la cabeza ósea, doctores? ¿Qué podríamos decir que es la cabeza ósea? Es la parte más elevada del esqueleto, ¿sí? Es la parte más elevada del esqueleto. Es la más importante. ¿Por qué consideran ustedes que es la más importante? ¿Mm? ¿Por qué consideran que es la más importante? A ver, doctores, ¿por qué? Vamos a dividirla en huesos de la cara, miren, huesos de la cara, huesos del cráneo. Acuérdense, ningún hueso de la cabeza ósea es movible, excepto la mandíbula. Ahorita yo estoy hablando, mi mandíbula está en movimiento. Es el único hueso de la cabeza ósea que es movible. Pero ¿qué parte de mi cabeza ósea específicamente es la mandíbula? De la cara. Es el único hueso que es movible. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a dividir en huesos de la cara y huesos del cráneo, vamos a decir que los huesos del cráneo, que es estos de acá, ¿a quién van a proteger? ¿A quién van a alojar? Al encéfalo. Si hablamos de encéfalo, vamos a hablar de cerebro, de cerebelo y de tallo encefálico, ¿no? Estamos recordando neuroanatomía. Entonces, los huesos del cráneo van a proteger, van a alojar al encéfalo. ¿Y cómo está formado los huesos del cráneo? Esto nomás son los huesos del cráneo, doctores. Está formado por los huesos frontales. En este caso, miren, ya no hay sutura metópica, ¿ven? ¿No? Ya no hay. Si a mí me retiran ahorita mi piel y ven mi hueso frontal, no tengo sutura metópica porque ya mi cabeza ósea es de un adulto. Un hueso frontal, tenemos un hueso occipital, un hueso esfenoides, que acá no lo vemos, vamos a ver más adelante, un hueso esfenoides y un hueso etmoides. Entonces, si vamos a dividir huesos del cráneo con huesos de la cara, vamos a decir que los huesos del cráneo se van a dividir en huesos pares y huesos impares. Entonces, si hablamos acerca de los huesos impares, vamos a decir que está formado por el frontal, por el occipital, por el etmoides y el esfenoides. Acá está el frontal, ¿cierto? El occipital, esa es parte del esfenoides. Y los huesos pares, tenemos los dos temporales y los dos parietales, ¿cierto? Temporal y parietal. No, perdón, parietal y temporal. Ahí está. Ahí está. Son los huesos pares. En conclusión, ¿cuántos huesos tiene mi hueso del cráneo? 8 huesecitos. 2 temporales, 2 parietales, 4, 5, 6, 7, 8 huesecitos. 8 huesos del cráneo. Hasta ahí estamos bien. Me avisan cualquier pregunta, doctores, cualquier duda. Si tengo que repetir, también me informan, por favor. Vamos a ver si tengo mensajitos. No. Vamos a ver separados. Y acá ustedes también tienen, disculpen, ahí estamos. Tenemos, ¿dónde está mi puntero? Listo. El hueso frontal. Vamos a hablar que el hueso frontal es un hueso impar, ¿cierto? Es un hueso impar. Vamos a ver la cara exocranial o la cara externa, ¿cierto? A mí me sacan la piel ahorita y van a ver esta parte que estamos viendo en pantalla. Entonces, vamos a encontrar que en la línea media, miren, los rezagos de la sutura metópica. Rezagos, porque no hay más. Ya cerró mi sutura metópica. Vamos a encontrar la glabela, punto de referencia anatómico. ¿Se acuerdan los puntos craniométricos? ¿Cierto? Ahí está, punto craniométrico, glabela. Vamos a encontrar a los lados las eminencias frontales. Las eminencias frontales. Y yo también me la puedo palpar despacito. Acuérdense cuando se palpen y cuando palpemos a los pacientes despacio, como el algodón, tienen que ser nuestros deditos. Las eminencias frontales. Estas eminencias frontales, por debajo de ellas, vamos a encontrar estos arcos superciliares.
¿Ven? Vamos a encontrar los arcos superciliares. Que van a corresponder, ¿qué? Las cejas. A ver, tóquense su ceja despacito. Donde están tocando su cejita, esos son los arcos superciliares. Ahí está. Vamos a encontrar también aquí la espina nasal del frontal, ¿no? La escotadura también, pero acá se va a articular, ¿quién? Los huesos propios de la nariz. Vamos a encontrar la apófisis orbitaria externa, la escotadura del agujero. Y si yo le doy la vuelta a mi hueso frontal, perdón, ahí estamos. Volteo, voy a la cara inferior. ¿Qué voy a encontrar? Las órbitas. Por eso también en algunas literaturas le dicen cara inferior o cara orbitaria, porque va a corresponder a la órbita. Vamos a encontrar el seno frontal. Acuérdense que nosotros tenemos 4 senos paranasales. Nuestro seno como odontólogos, el seno maxilar, seno frontal, seno esfenoidal y el seno etmoidal. Son 4 senos paranasales. El importante para nosotros como odontólogos, ¿cuál es? El seno maxilar. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy importante para nosotros. Acá en la cara inferior del hueso frontal voy a encontrar el seno frontal. Voy a encontrar escotadura etmoidal. A los lados, en las órbitas, voy a encontrar una fosita, que es la fosita troclear, que está por delante y adentro. La fosita troclear. ¿Para qué? Para el tendón del oblicuo mayor. Es un músculo del ojo. Oblicuo mayor, que es un músculo del ojo, es un músculo muy pequeño. Y por fuera y adelante, la fosita lacrimal o lagrimal, ¿no? Con C o con G, no hay problema. ¿Quién va a estar ahí alojado? La glándula lagrimal. Cuando lloramos de emoción, cuando obtuvimos nuestros títulos, cuando nos graduamos, cuando tenemos una emoción, ¿cierto? Al momento que botamos una lágrima, vemos una serie, una película, ¿sí? Ahí está funcionando la glándula lacrimal. Por eso ustedes parpadean ahorita, guiñan un ojito y su ojo no está seco, ¿cierto? No está seco. ¿Sí? Porque si no hubiera heridas, grietas, no podríamos, tendríamos dolor al abrir, al parpadear, ¿sí? La fosita lacrimal. Entonces, en la cara inferior, en la cara orbitaria, vamos a encontrar por delante y por fuera la fosa lacrimal, para la glándula lacrimal. Y por delante y adentro, la fosa troclear, para el tendón del oblicuo mayor, un músculo del ojo. Vamos a encontrar los semiconductos etmoidales anterior y el semiconducto etmoidal posterior. Ahí está, la cara inferior. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me avisan, doctores? El hueso parietal. Cuando nosotros hablamos acerca del hueso parietal, vamos a decir que va a ser el que va a formar las paredes del cráneo. El hueso parietal forma las paredes del cráneo. Yo también acá en mi cabecita, ahorita me puedo palpar mi hueso parietal. Tiene una cara externa y una cara interna. Exocranial